es el cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Bienvenidos, qué gusto estar una vez más con ustedes, qué gusto poder compartir y meditar la palabra de Dios. Como siempre, pues estamos aquí ya listos con nuestras Biblias en mano y está conmigo el maestro Pepe González, maestro del Instituto Bíblico Católico. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, Cristi, contentos de que estuvimos encontrándonos el lunes con muchos compañeros, amigos de Maravisión, Luz Católica, y ya les contaremos algunas experiencias. Sí, la verdad es que fue sumamente edificante, fue una experiencia hermosa. Bueno, ahorita les contamos algunas cositas, pero también está el maestro Enrique Palencia. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, gracias a Dios, con el gusto de estar nuevamente hoy aquí reunidos, y en especial, pues reunidos en torno a la palabra de Dios. Así es. Tenemos, en este programa, seguimos hablando del libro de Apocalipsis, que es un tema muy interesante, muy rico en muchas cosas que ya verán que nos tiene preparados nuestro Señor. Pero bueno, queremos así rápidamente mandar un saludo a esas familias con las que nos encontramos este fin de semana pasado y hace unos días también en un evento, a la familia Saucedo Hernández, una familia muy, muy bella, porque déjenme les platico que se acercó conmigo una de las hijas de este matrimonio, creo que son tres muchachos ya grandes, y llegó ella muy emocionada con su cuaderno a enseñarme todos sus apuntes desde hace como un año, Enrique, Pepe. Sí. Yo revisé ahí porque dice, yo me acuerdo que en alguna ocasión mencionaron que les han presentado pues apuntes y yo vengo por mi nota de revisado, mi carita feliz, me comentó, yo estaba muy, muy contenta y bueno, le mando un beso. Esa familia tiene ya algún tiempo viendo este programa y como fruto de pues que da el Señor al meditar su palabra, formaron un coro familiar, todos, papás, hijos, primos, y bueno, están ahí sirviendo en una parroquia y la verdad es que pues esto es para contarse, es un testimonio hermoso. Es edificante. Así es. Pepe, no sé si quieras platicar. Sí, hubo momentos muy bellos que vivimos. La gente efectivamente se nos acercaba con sus libretas y nos decían, queremos hacerles saber que no nos perdemos palabras de vida, nuestra clase de Biblia, hacemos lo que nos dicen, todos con nuestras Biblias, nuestros apuntes, nos tiramos en el piso o en las mesas, nos apoyamos para seguir paso a paso nuestra clase y nos pedían que firmáramos sus apuntes, ¿cierto? Sí, no, y era para nosotros un gran honor y una bendición que con gusto lo seguiremos haciendo. Así es. También quiero saludar a la familia Cortés Morales, que también en esa ocasión nos recibieron muy gentilmente en su casa, les mandamos un beso, los queremos muchísimo y la verdad también nos dejaron el corazón rebosante de alegría, de gozo en el Señor, compartir también experiencias con ellos. ¿Te acuerdas, Pepe? Sí, cómo no. Comimos delicioso, por cierto. Y ahí ponen toda una pantalla para ver palabras de vida, ¿cierto? Así es, sí, nos enseñaron cómo acomodan ahí sus muebles y ponen un proyector y la verdad es que estábamos, no sé quién estaba más feliz, yo creo que nosotros, ¿no? Claro. O Dios, tal vez Dios estaba muy contento al ver pues ese testimonio de amor de familia. También les mandamos muchos saludos. Y bueno, tenemos regalos para el día de hoy. Tenemos dos libros de introducción a la Biblia para las personas que empiezan pues con estas clases muy prácticos del Padre Fernando Lugo. Tenemos Vida para Vivirla, también del Padre Fernando, son 7 oportunidades para ser feliz. Tenemos este libro de San Pablo, Soldado de Dios, adentro tiene también hay un regalito muy bonito que ya descubrirán, es una sorpresa. Muy bien. Sí. Y bueno, pues seguimos con este tema del Apocalipsis, estamos en el capítulo 6, capítulo maestro 6, Pepe, ¿sí? Y después de este corte, pues volvemos, así que tomen su Biblia, su cuaderno y no se separen de su pantalla. No tengas miedo, el Señor está cerca. Bueno, pues ya regresamos y antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero comentarles que aquí con nosotros está ya la tómbola para recibir todas sus llamadas, todas las papeletas que en programas anteriores las poníamos en el Instituto Bíblico en la pequeña capilla, ahora se van a colocar en esta tómbola para la rifa del viaje a Tierra Santa, todo pagado. Pueden llamar y participar durante los programas en vivo de Palabras de Vida y Saber Vivir del maestro Pepe y Paco.
González. Muy bien. Así que bueno, aquí está la tómbola. Ya al final, después de realizar el sorteo de los regalos, los pondremos todos en esta tómbola para que puedan participar para el viaje. Bien, pues pasamos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Ahora, abramos nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 6. Los 7 sellos. Revelación del sentido de la historia. Los 4 jinetes. Dice la palabra: vi entonces cómo el Cordero rompía el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz como de trueno: ven. Miré y vi aparecer un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona, y salió como vencedor, dispuesto a vencer. Hasta aquí tenemos el primer jinete del Apocalipsis. Para que ustedes en casa, como nos han manifestado, van elaborando junto con nosotros su apunte. Vamos a ir marcando los sellos conforme el Cordero los va a ir abriendo y su revelación o contenido. Hemos escuchado que el Cordero rompe el primer sello y aparece un caballo blanco. El que lo monta, un jinete llamado el jinete blanco, el jinete enigmático, un jinete misterioso que a lo largo de la historia ha recibido muchas interpretaciones. Y hoy nosotros queremos compartir con ustedes quién es este misterioso jinete blanco. Y vamos a atender primero a las características del texto y lo que se nos dice de este jinete. Volvamos a escuchar. Dice el versículo 1: vi entonces cómo el Cordero rompía el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz como de trueno: ven. Miré y vi aparecer un caballo blanco. Detengámonos aquí. Aquí se resalta el color blanco. Hemos dicho que en el Apocalipsis los colores son claves de interpretación, y el blanco nos recuerda el triunfo, la victoria del resucitado, de Cristo como vencedor y como Señor y dueño absoluto de la historia. Ese es el blanco. Entonces el blanco ya nos empieza a revelar quién es el jinete que va montado sobre este corcel blanco, y cómo a este jinete se le entregan 2 objetos. Dice enseguida: el que lo montaba tenía un arco. Ahí está el primer elemento. Y segundo, una corona. Salió como vencedor, dispuesto a vencer. A este jinete se le ofrece un arco con el cual va a salir victorioso, pero también se le entrega una corona de rey. Entonces, los elementos ya nos empiezan a decir quién es este jinete. Para constatarlo y corroborarlo, abran por favor sus Biblias en el capítulo 19 del mismo libro de Apocalipsis. En el versículo 11 tenemos un paralelismo y dice: vi luego el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Vean el paralelismo. Volvamos a escuchar el capítulo 6 en el versículo 2. Miré y vi aparecer un caballo blanco. Ahora, capítulo 19, versículo 11. Vi luego el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete, llamado el fiel y el verdadero, juzga y combate con justicia. Sus ojos eran como llamas de fuego,
y múltiples diademas adornaban su cabeza. En el capítulo 6, versículo 2, se dice que además del arco que se le entrega, también se le dio una corona. Pero en el capítulo 19, versículo 11 y versículo 12, dice que este jinete de ojos llameantes que evocan su ciencia divina, dice que lleva sobre su cabeza múltiples coronas, múltiples diademas. ¿Por qué no una? ¿Por qué se le presenta con muchas coronas? Porque han sido innumerables sus batallas, sus triunfos y sus glorias. Y dice enseguida, lleva escrito un nombre que solo él sabe descifrar, y va envuelto en un manto empapado de sangre, y su nombre es Palabra de Dios. Como ven, este jinete misterioso del capítulo 6 y del capítulo 19 del Apocalipsis es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús victorioso, es Cristo resucitado, Él mismo. Él es el que abre los sellos y revela su contenido. Y lo sorprendente que es una doble revelación de Jesucristo. Primero, como el único que tiene el poder y la dignidad para romper los 7 sellos y revelar su contenido. Y lo más sorprendente es que cuando el Cordero rompe el primer sello, lo primero que aparece es él mismo. Esto es parte de la dinámica y de la estructura del Evangelio de San Juan, que es el autor del Apocalipsis. Ustedes recordarán cómo en el Evangelio San Juan tiene una peculiaridad. En el Evangelio de Mateo, Marcos y San Lucas, los 3 evangelistas nos presentan a Jesucristo con diferentes rasgos. Pero la originalidad del Evangelio de San Juan, como el Apocalipsis, no es el evangelista el que nos presenta a Jesús. Él deja que Jesús se autopresente, se autorrevele. Y eso es lo que está aconteciendo cuando el Cordero rompe el primero de los 7 sellos y aparece el mismo victorioso en su corcel blanco, el mismo vestido de blanco, coronado con un arco victorioso para vencer las vicisitudes del maligno. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo de este primer jinete? Cada uno de los sellos tiene un objetivo. ¿Y cuál sería entonces el objetivo de este primer sello? El objetivo de San Juan es que todos nos centremos en la persona de Jesucristo. El objetivo, entonces, es eminentemente Cristo lógico. Es descubrir a Cristo como centro, es decir, Cristo como Rey. Cristo como Señor. Cristo como vencedor. Entonces, entendamos un poco el contexto histórico. Todos sabemos que el libro de Apocalipsis se escribe alrededor del año 95 después de Cristo, durante la persecución del emperador Domiciano. Entonces la iglesia estaba sufriendo las calamidades, las injusticias, la violencia terrible que las legiones y las patrullas romanas estaban ahora sí que derrochando violencia, maldad, persecución. Unos eran exiliados,
otros pasados por la espada, aldeas completas quemadas. Había muerte, sufrimiento, violencia, persecución, injusticias. Perdían sus casas, sus propiedades, sus familias, sus hijos. Era terrible la persecución por parte del emperador Domiciano en el año 95. Entonces Juan, su líder, está desterrado en la isla de Patmos. Ante ese contexto de calamidad, de dolor, de persecución, de sufrimiento, lo primero que necesita la comunidad cristiana, la asamblea litúrgica, es volver a mirar a Jesucristo. Por eso aparece en el primer sello alguien que en medio del dolor, de la oscuridad y del abatimiento te puede dar consuelo, te puede dar esperanza. El objetivo de este primer jinete blanco, que es Cristo resucitado, es dar esperanza. Es decir, no estamos solos en esta lucha. A pesar de los problemas y de las persecuciones y de las doctrinas contrarias o lo que podamos enfrentar en nuestra vida, Cristo, vencedor, Rey de reyes y Señor de señores, está con nosotros. El objetivo es mirar a Jesús. El objetivo es contempla a Cristo. En medio de las calamidades y de las plagas que vendrán, céntrate en el único que tiene poder para liberarte y recordar, como bien lo expresaba con tanta convicción el profeta Jeremías. Cuando él se encontraba en momentos difíciles y de pesares, recordaba estas palabras que le martillaban la cabeza y el corazón, y las proclamaba una y otra vez: el Señor está junto a mí, cual gigante poderoso. O como decía el profeta Samuel: el Dios que pelea mis batallas, que me ciñe de fuerza y allana mis caminos. El Señor, dice Jeremías, está junto a mí, cual titán poderoso. ¿A quién temeré? O como dice el apóstol San Pablo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? En la carta a los Romanos, capítulo 8, San Pablo elabora un bello discurso. Cuando se encontraban abatidos en medio de las calamidades y de las persecuciones, San Pablo también, como San Juan, nos invitan a poner la mirada en la solución, no en el problema. Por eso, si te centras en Cristo, si centras tu vida en Jesucristo, todo lo que te sobrevenga es pan comido. Todo estará resuelto. Nada tendrás que temer, porque el Señor está junto a ti, cual gigante poderoso. Y ese Señor es tu Rey y es el vencedor de todas las calamidades. Por eso, volvamos a escuchar de nuevo estas palabras de esperanza del capítulo 6, versículo 2. Miré y vi aparecer un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona. Atención, salió como vencedor, dispuesto a vencer las fuerzas del maligno. Ese es nuestro orgulloso Cordero Pascual, el resucitado, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado, que ha vencido al mundo y que ha vencido a Satanás. Por eso es el Señor y el Kyrios de nuestra vida. Detengámonos un momento aquí con el jinete blanco, que es como la parte principal, el objetivo central, Cristo mismo. Porque enseguida vean lo que viene. Dice el versículo 3, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo, atención aquí, de color rojo. Al que lo montaba se le entregó una gran espada con poder
para arrancar la paz de la tierra y hacer que los hombres se maten unos a otros. Ahora llegamos al segundo sello. Tengo que borrar para que ustedes también en casa vayan armando su apunte. Pero, por favor, allá en casa, mucha atención. No perdamos de vista que el objetivo es centrarnos en Cristo, no en el jinete rojo, ni en el negro, ni en el amarillento, sino en aquel que tiene el poder para librar todas nuestras batallas. Quédense con esto, mediten, ¿qué tanto es Jesús el centro y Señor de sus vidas? Quédense así un momento en oración y después de un corte regresaremos con ustedes. Muchas gracias. Continuamos pues con Apocalipsis, y lo que nos hacía reflexionar, Pepe, es que si Jesús nuestro Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El aparecer en primer lugar el jinete blanco en este momento de Apocalipsis también nos da la primacía que tiene Cristo sobre todos los hechos de nuestra vida, de la historia, el que es primero y el que es siempre. Adelante, Pepe. Me gustó eso que dijiste. La primacía de Cristo sobre las fuerzas del mal. O sea, el jinete negro, el jinete rojo, el jinete verdoso o amarillento, o cualquier otro jinete que pueda existir, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Rey, y ese Rey es el vencedor, nuestro Señor y nuestro Kyrios. Y esa es la esperanza y la confianza que infundía hace 2000 años a los primeros cristianos el libro de Apocalipsis, y que en estos últimos tiempos nos infunde también a cada uno de nosotros en la situación de vida que estemos pasando. ¿De acuerdo? Ahora, vayamos a descubrir. El Cordero rompe el segundo sello y dice Juan, vi aparecer un caballo rojo, un jinete rojo al que se le entrega una terrible espada. Dice el texto, una gran espada. Escuchemos de nuevo. Al que montaba se le entregó una gran espada con poder para arrancar la paz de la tierra y hacer que los hombres se maten unos a otros. Ahora en pantalla estamos viendo los 4 jinetes del Apocalipsis con sus colores distintivos. Mira el primer jinete con el arco triunfante, su corona resplandece, vestido de blanco, de resurrección, que viene a vencer, es Cristo. Y mira los otros 3 jinetes, al último la muerte, el hombre de la balanza y el hombre de la espada. Pero en medio de esas calamidades que desatan los otros 3 jinetes restantes, tenemos la confianza en el caballo blanco, el jinete blanco del arco, que va al frente presidiendo para evitar que el mal vaya más allá de nuestras fuerzas, y así nosotros también en el nombre glorioso de Jesucristo podamos vencer todas las calamidades de la vida. Ahora, este jinete rojo es precisamente la violencia. La violencia que todos vemos en el mundo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué esa tragedia? ¿Por qué esa guerra? ¿Por qué esos odios entre familias? ¿Por qué esos odios entre esposos que los lleva al divorcio y a la separación y a destruir sus familias? Reflexionemos en esto. Los 3 jinetes perniciosos y malignos del Apocalipsis no tienen poder sobre ti, a no ser que tú se los confieras.
¿de qué manera? ¿De qué manera los 3 jinetes restantes tendrán poder sobre tu vida y sobre tu familia y tu trabajo y tu apostolado? Cuando tú desplaces y hagas a un lado de tu vida a Jesucristo como Señor y como Rey. El único que los puede ahuyentar y vencer con la fuerza de su palabra y de su arco es el Señor Jesús. Pero vemos en el mundo que hay odios, discordias, guerra, cuántos actos vandálicos, violaciones, transgresiones, violaciones a tu propiedad, a tu familia, a tu trabajo, a tu puesto, a tu apostolado, persecuciones que atentan con actos vandálicos y violentos. Pero nuestro Señor Jesús, con relación a la violencia, escuchemos lo que nos dice en su palabra. Vamos primero al capítulo 12 de la carta a los Romanos, en el versículo 21. Escuchemos al maestro Enrique. No te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal a fuerza de bien. Otra vez. No te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal a fuerza de bien. Esa es la actitud, ese es el consejo evangélico. No devuelvas mal por mal. Nunca incurras a actos de violencia, porque la violencia engendra violencia. El odio engendra odio. Y contra este tema de la venganza, del odio, de la represalia o de las discordias, escuchemos ahora a Cristi, que nos va a proclamar lo que nuestro Señor Jesucristo nos advierte y nos enseña en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. En el versículo 38 al verso 48. Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no enfrenten al que les hace mal, al contrario, a quien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te demande para quitarte la túnica, dale también el manto. Y al que te pida que lo acompañes 1000 pasos, ve con él 2000. Da a quien te pida y no des la espalda al que te pide prestado, a tu prójimo, y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así serán dignos hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman a quien los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Escuchemos cómo la mentalidad en el Antiguo Testamento era la famosa ley del talión o la ley del Jerez. Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Me la haces, me la pagas. El desquite, la venganza, que engendra violencia. El odio que engendra odios, las discordias, las guerras. ¿Qué decir también de esas personas que, movidos por su odio, generan disputas en su familia, entre familiares, entre amigos? Y cómo logran desgarrarse. Qué triste es ver esas familias víctimas de la violencia. ¿Saben por qué? Porque el jinete blanco, Jesucristo, no está más en medio de ellos. No reina en su matrimonio, no reina en sus hijos. Y por eso vemos familias disfuncionales, cargadas de celos,
de venganzas, de odios, donde no hay perdón, donde se predomina totalmente un espíritu de violencia. El objetivo de este segundo sello es que nos demos cuenta que la solución no está en la espada, no está en la represalia, no está en la guerra. Si la solución fueran las guerras, las represalias, los odios y los desquites, desde hacía muchos siglos y milenios, en el mundo habría paz. Entonces, este jinete, Dios lo permite para que te des cuenta que este no es el camino. El camino es este. El amor que cubre multitud de pecados. El amor que todo lo puede, todo lo cree y todo lo disculpa. Como dice Jesús, oren por sus enemigos. Al que te dé en una mejilla, preséntale la otra. No ponga resistencia a tu hermano. Al contrario, bendícelo. Ora por él, encomiéndalo, para que el Señor le dé la luz y descubra el camino del amor. No es el camino de la espada, de la violencia, sino el camino del perdón. ¿Cuántos esposos, cuántos matrimonios se destruyen por una verdadera y sincera falta de perdón? Entiéndanlo, el perdón es el poder para destruir la amargura en nuestro matrimonio y en nuestra vida. A veces, el solo pedir perdón vuelve la paz. Pero si en ti no están las características evangélicas que acabamos de escuchar, que nos leyó el maestro Enrique y Cristi, entonces, si no están los consejos evangélicos, ahí no reina el jinete blanco. Reina el jinete rojo. Y entiende, el jinete rojo con su espada va a meter divisiones. Divisiones, malos entendidos. Va a meter sectarismos por discordias, por odios y por actos de violencia. Entendamos el daño que nos puede provocar este jinete rojo si Cristo no está presente. Qué bello es ver esas actuaciones de padres de familia, que cuando ven que sus hijos empiezan a disputar, a gritar, a acalorarse, de pronto interviene la mamá, calma los ánimos, los hace reflexionar a un hijo, al otro, que empezaban a gritarse, y de pronto esa madre con su ternura, dulzura, con su carisma maternal, logra apaciguar los corazones. Les da un bello discurso y hace que los hermanos entren en razón y terminan dándose un abrazo. ¿Qué provocó esa mamá? Que de nuevo tomara el dominio y la primacía el jinete blanco. Qué hermoso es ver a ese sacerdote que está tendiendo un matrimonio en crisis, que están al borde del divorcio, que ya no se soportan, que viven gritándose, odiándose, que viven en un hogar de violencia intrafamiliar, de gritos, portonazos, ira fría, ira silenciosa, ya no se hablan, no se miran, no se dirigen la palabra. Y de pronto aquel sacerdote, ungido por el Espíritu Santo, los convoca, les amonesta, les exhorta, habla fuerte al esposo, a la esposa, les hace ver cómo el maligno, el jinete rojo, ha metido su espada y los está dividiendo y destruyendo para destruir también las vidas de sus hijos. Y de pronto ver cómo aquellos esposos se dan cuenta de su error. Cómo estaban permitiendo que el jinete rojo los estuviera despedazando en su sacramento y en su vida familiar. Y qué bello es ver cómo aquel sacerdote los hace entrar en razón y con su bendición y su potestad sacerdotal los hace que se reconcilien.
y renuevan su amor por Cristo, y ahí vuelve a tomar la primacía el jinete blanco. Y así, cuántos testimonios bellos hemos descubierto a lo largo de nuestra vida, cómo Cristo no nos deja, está siempre a la vanguardia, y con su arco y su espada aguda que brota de sus labios, la palabra de Dios vuelve a poner paz, orden, perdón, amor, liberación y reconciliación en nuestras familias. Mediten esto. Jesús, el jinete blanco, está reinando en tu corazón, en los tuyos y en tu vida. Vamos a un momento de oración, cada uno en lo particular. Estamos de vuelta aquí. Queremos enviar un saludo muy afectuoso. Bueno, más bien mencionar a unos hermanos que se encuentran hoy aquí con nosotros de Manzanillo, Colima, y también un matrimonio también que se encuentra, ellos vienen desde Tuxpan, Nayarit, de nuestros estados vecinos, aquí estados circunvecinos de Nayarit y del estado de Colima. Muchas gracias por acompañarnos, es un gusto. Es un placer que estén hoy aquí con nosotros acompañándonos en esta reflexión, meditación y proclamación de la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis. Continuamos con el maestro Pepe. Muy bien, gracias Enrique y bienvenidos a nuestros invitados. Es un honor tenerlos aquí entre nosotros. Bien, ahora vayamos al tercer jinete del Apocalipsis. ¿Qué pasa cuando el Cordero... Mira, yo puse segundo, es tercero. Ahora vamos al tercero. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, miré, y vi aparecer un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y en medio de los 4 seres vivientes oí como una especie de voz que decía, por 1 kilo de trigo, el salario de un día, por 3 kilos de cebada, el salario de un día, pero no causes daño al aceite ni al vino. Ahí en pantalla aparecen de nuevo estos 4 caballos y ahora montados en ellos sus jinetes. Y el que resalta es Cristo, victorioso, coronado, resplandeciente. Ahí lo vemos con su arco, va presidiéndonos para defendernos de todas las calamidades y las plagas en esta vida. Muy bien, gracias a Jimmy que nos ha pasado estas imágenes que nos transportan a estas escenas. Ahora, ya hemos escuchado caballo negro, jinete negro, es la injusticia. El caballo rojo, la violencia, ahora la injusticia. Es decir, lo que se deriva de la injusticia es, entre muchas cosas, la pobreza, los fraudes, la corrupción, la acumulación de bienes, el hambre, etcétera, etcétera. Y hemos escuchado que se le dio una balanza, símbolo de la justicia, pero en este caso, este jinete no la aplica. Repito, estos 3 jinetes que vienen a traer el mal y arrebatar la paz de los hombres en la tierra, no tienen poder sobre ti, a no ser que tú se los permitas cuando dejas de centrarte en Cristo, cuando dejas de mirarlo y cuando lo expulsas de tu vida. Entonces le das cabida en tu corazón al jinete negro. Y muchas veces la injusticia se presenta de muchas maneras y adopta muchos rostros. ¿Qué decir de una familia que explota a la muchacha que ayuda en casa? Cuando tú no estás pagando lo justo, los salarios acordados, los días extras, los días festivos o de asueto, entonces date cuenta que el jinete negro del Apocalipsis
te está visitando, está anidando en tu vida y en tu corazón. ¿Qué decir en un negocio, pequeño o grande, o una empresa, donde un patrón explota a sus trabajadores, muchas veces reteniéndoles el salario, mientras que el patrón por acá está jineteando el dinero, haciendo business, negocios, y está deteniendo el salario de sus empleados, de sus obreros, que por culpa de un patrón que jinetea el dinero para no exponer el suyo, sino el de sus trabajadores o empleados, entonces hace que esas pobres familias queden endeudadas, tengan que pedir préstamos. ¿O qué decir de aquellos que son expulsados, corridos de empresas o negocios no indemnizados? O indemnizados según los criterios del patrón y no de la ley. ¿No será que ahí está reinando el jinete negro? Recuerda que estos son los pecados que claman al cielo. Ay de aquel patrón que retiene el salario a sus trabajadores. Pecados que claman al cielo. Muchas veces con el pretexto de que no hay dinero, de que no ajusta, que luego le reponen y pasan los meses y pasan los años y no les dan prestaciones, ni seguro, ni vacaciones, ni vales, nada. Los explotan tratándolos como a un número, como un código, como una máquina de productividad. ¿Cuántos negocios? Examínate. Tal vez puedas decir, bueno, yo no tengo negocios propios, pero tal vez tengas una muchacha en tu casa que te ayuda. ¿Cuántas familias permiten con facilidad que este jinete negro haga acepción de personas? Es la injusticia y muchas veces el racismo. Me ha tocado ir a familias que nos invitan a comer y que la muchacha, por ser de tez morena, por no tener un buen léxico, ella come tras bambalinas, porque no sea que moleste con su forma de ser humilde y sencilla a los invitados. Ahí está reinando el jinete negro del Apocalipsis. ¿Cuántas veces tú, por chismes, por habladurías, por señalamientos o etiquetar personas, tu compañero de trabajo estaba a punto de recibir un mejor puesto y un mejor sueldo, pero tú hiciste cizaña con los compañeros de trabajo y eso llegó al jefe? Y esa cizaña tuya, esa injusticia hizo que tu compañero no fuera ascendido, o fue ascendido, pero no le mejoraron el sueldo. ¿Qué ahí no está reinando el jinete negro? ¿O qué decir de la piratería? De todos aquellos que reproducen discos, canciones, películas, o que se la pasan plagiando los libros. Y otros que van más allá, que al escribir un libro toman de otros autores y se lo adueñan como si fuera propio. ¿Qué ahí no está también el jinete negro reinando en esas acciones injustas? ¿Qué decir de las herencias? Que el albacea o el hermano mayor o el hermano más poderoso falsifica firmas con los notarios, notarios que se venden, y hay una mala distribución de las riquezas y de los bienes. ¿Y qué decir de muchos agentes de autoridad pública y civil que se prestan a una mordida, a no infraccionar porque hay de por medio un dinero? ¿Qué decir del narcotráfico? ¿Qué decir del lavado de dinero? ¿Qué decir de los autopréstamos? ¿No es cierto? Es que me hago un autopréstamo y luego lo pago a la empresa, y ese luego nunca llegó. Como ven, por todas partes se encuentra el jinete negro, las injusticias. Muchos dicen, oye, pero el hambre, la pobreza, sí, el objetivo del jinete negro es que te des cuenta que la solución no está en vender todas las riquezas, sino en quitar de nuestras vidas esto. El egoísmo
es la raíz de la injusticia. Mientras haya egoísmo en nuestros corazones, habrá hambre, habrá pobreza, habrá desempleo, riqueza extrema, un país o ciudad polarizada, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres y explotados, mano de obra barata. ¿Qué decir de tantos hermanos nuestros mexicanos que se van a países extranjeros, Estados Unidos, Europa, Canadá, y que los toman como mano de obra barata y los explotan? ¿No está ahí reinando el jinete negro del Apocalipsis? Ahí Cristo no está reinando la injusticia. Vamos a escuchar contra la injusticia lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 7, versículo 12 del Evangelio según San Mateo. Por favor, Enrique. Así pues, traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto consisten la ley y los profetas. Otra vez, Enrique. Así pues, traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto consisten la ley y los profetas. Gracias, Enrique. Eso que acaban de escuchar del maestro Enrique, lo tengo que anotar aquí para nunca olvidarlo. Mateo, capítulo 7, versículo 12. ¿Qué es esto? Esta es la regla de oro por excelencia de nuestro Señor Jesús. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Si nosotros tuviéramos presente estas palabras o reglas de oro de Jesús en el Evangelio, antes de incurrir en injusticia, piénsate, esto que vas a hacer, ¿te gustaría que te lo hicieran también a ti? Entonces, ¿por qué te molestas de lo que hacen contigo cuando tú mismo lo haces con ellos? Recuerda estas otras palabras del Santo Evangelio. Con la vara que midas, tarde o temprano, serás medido. Porque también Jesús afirma en el Evangelio, lo que haces, tarde o temprano, se te va a revertir. Lo que siembras, cosechas. Con la vara que midas, serás medido. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Piénsalo. No hagas a otros lo que no te gusta que hagan contigo. ¿Te gustaría que te hicieran fraude? ¿Te gustaría que te bajaran el sueldo? ¿Que te corrieran de tu empresa o de tu puesto por causas de injusticia? ¿Te gustaría que te retuvieran el salario para que otros jinetearan el dinero? ¿Te gustaría que te robaran tu auto? ¿Que se metieran a tu casa? ¿Que te dieran un cristalazo? Son injusticias. Pues no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Son advertencias que van en contra de los actos de injusticia, de violencia. Ese es el egoísmo que reina en aquellos que ha sido Cristo desplazado de sus corazones. Y ahora vayamos al último de los sellos. Pero tenemos que ir a un corte, Cristi. Muy bien. Así es, Pepe. Nos quedamos meditando en esto y regresamos. No tengan miedo, el Señor está cerca. Y recordemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que bueno, seguimos con este tema del Apocalipsis, Maestro Pepe. Capítulo 6, versículo 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, miré, y vi aparecer un caballo amarillento o verdoso. El que lo montaba se llamaba la muerte, y el abismo lo seguía. Y se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para causar la muerte por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras terrestres. Llegamos por fin a la revelación del cuarto sello, el caballo verdoso
el jinete verdoso o amarillento. ¿De qué estamos hablando? De la cultura de la muerte. Aquí solamente he puesto algunos puntos. ¿Qué es la cultura de la muerte? El aborto. Anticonceptivos. Eutanasia. Pena de muerte. Narcotráfico. Suicidios. Homicidios. Y todo aquello que te lleve a atentar contra el quinto mandamiento. Quinto mandamiento de la ley de Dios: no matarás. Es una orden que el Señor nos da. No matarás ni con tu lengua, ni con tus acciones a tu prójimo. Hoy asistimos a una cultura de la muerte que parece una plaga, donde estamos descubriendo que en estos últimos años el aborto se ha convertido en uno de los actos números 1 de la cultura de la muerte. Muchas personas no tienen conciencia de lo que es el aborto y sus consecuencias. Para que ustedes tomen conciencia, hoy por hoy, las estadísticas más actuales y recientes del aborto en todo el mundo, se están teniendo más de 60 millones de abortos anuales. Cuantifiquen eso. Más de 60 millones de abortos anuales. ¿Cuántos en una década? La mayoría de la gente no está cuantificando esto. Si son aproximadamente más de 60 millones de abortos, de niños abortados en un año, entonces, ¿cuántos por mes? ¿Cuántos por semana? ¿Cuántos por hora? ¿Cuántos por minuto? ¿Y cuántos por segundo? 2 abortos cada segundo. Medita un momento eso. Esa es la cultura de la muerte, que nos advertía tanto nuestro querido beato Juan Pablo II, y comparaba la cultura de la muerte como un tsunami que iba despedazando los 5 continentes del mundo. Hoy esas son las últimas cifras. Más de 60 millones de abortos anuales. Si en la Segunda Guerra Mundial el mundo se estremeció por la muerte que provocaron los nazis en los campos de concentración, donde murieron más de 6 millones de judíos en una guerra, en una época. Pero hoy no son 6 millones, son más de 60 millones por año. Y si esos 6 millones de judíos que murieron en los holocaustos cimbró a la humanidad, y se hicieron miles de películas y documentales y revistas gritando al mundo: no más la muerte ni la violencia. ¿Y por qué hoy nadie levanta la voz? Nadie dice nada, sino lo que es más y más terrible: nuestros mismos gobernantes, aquellos que rigen las naciones, diputados, alcaldes, gobernadores, presidentes, ahora no solo no se escandalizan de matar más de 60 millones de niños anuales, sino que lo quieren legalizar. ¿Te das cuenta de cómo hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, el jinete verdoso o amarillento del Apocalipsis está totalmente desatado y parece que reina en el mundo? Esto es en cuanto a los abortos provocados en clínicas oficiales y en clínicas clandestinas. Eso es el aborto. Pero ¿qué decir de los anticonceptivos? Que son abortivos, porque sabemos todos
lo que provocan los anticonceptivos con la anticoncepción, antivida, que atentan contra la ética de la vida o la bioética. ¿Y qué pasa con los anticonceptivos? Una vez que el óvulo es fecundado por el esperma, ahí ya hay un cigoto. Y ahí ya hay un hijo de Dios, hay una vida. Y lo que provocan los anticonceptivos es que ese cigoto, que ya es un ser humano, no se pueda implantar en la matriz de esa madre que decide por el anticonceptivo, perdón, pero esta es la expresión y la realidad, arrojar literalmente a su hijo al excusado, al caño literalmente. Pregúntate, ¿qué pensará Dios en estos momentos ante tantos abortos? Y en los 60 millones que mencioné no están cuantificados los anticonceptivos. Por eso es la cultura de la muerte. No estamos reaccionando. El otro día estuve con los de Armada Blanca, que están recogiendo los cuerpecitos por autorización de las autoridades de los niños abortados. Los meten en unas cajitas blancas, les ponen un moño azul o rosa, según el sexo, una flor, y les ponen la huellita por fuera. Y hay una misa especial para todos los niños no nacidos. Era impresionante ver todas esas cajitas blancas de muchos tamaños, desde niños de meses en el vientre materno y de niños de término, y de niños que la madre a los 9 meses se provocó el aborto y terminan en una clínica expulsando a su muchacho, pero ya muerto. Y eso es lo que está pasando. Y la gente dice, no, pues ¿cuál aborto? No pasa nada. Que no te quieras dar cuenta, que no quieras investigar y estudiar lo que está sucediendo a fondo en la cultura de la muerte, también de ese pecado de omisión, Dios te pedirá cuentas. Estamos ante una realidad tenebrosa. Aquí está reinando, hoy por hoy, en muchas naciones, el jinete verdoso. Y todavía la gente se pregunta por qué tiemblan las naciones, por qué tiembla la tierra, por qué esos desbordamientos, tsunamis, calamidades que estamos viendo, alteraciones en el clima, porque la misma naturaleza está reaccionando ante el aborto. Ya que los hombres no somos capaces de reaccionar, la naturaleza está reaccionando. Para que nosotros abramos los ojos y hagamos algo, y nos pongamos de rodillas a hacer actos de reparación por ese atentado contra la vida. Como el 5º mandamiento de la ley de Dios hoy no se está respetando. Y a esto súmale el número de suicidios entre niños y adolescentes, jóvenes y adultos, homicidios, secuestros, narcotráfico, legalización de la droga, armamentismo, guerra, peste, hambre. ¿No crees que está desatado hoy más que nunca el caballo verdoso del Apocalipsis? Quédense a reflexionar un momento la palabra de Dios y démonos cuenta de esta realidad que hoy nos muestra claramente Jesucristo. Al ir rompiendo los 7 sellos, cuando llegamos al cuarto, quedamos en verdad estremecidos. ¿O ustedes qué piensan, muchachos? ¿No es una terrible realidad demoníaca? Sí, y que es algo pues que hoy sucede, que es tan actual lo que se menciona pues en Apocalipsis. Se dice que las generaciones del futuro recordarán a estas generaciones como las generaciones que mataban a sus hijos, donde los padres asesinaban a sus hijos. Y así es. Pidámosle a Dios que esta realidad, nuestro Señor Jesucristo, el jinete blanco, la cambie, pero necesita que todos nos sumemos en favor de la vida. Creo que el tiempo se nos acabó, tenemos todavía tiempo, vamos a un corte y luego regresamos para hacer el sorteo y meter las papeletas en nuestra tómbola para más adelante informar el ganador en el mes de septiembre, mes de la Biblia.
bien, pues ya estamos concluyendo y tenemos en nuestras manos todas sus papeletas que nos han hecho favor de hablar por teléfono. Ahorita vamos a hacer la rifa de estos regalitos que tenemos para ustedes y posteriormente el maestro Enrique las va a poner en la tómbola para que se vayan a la rifa del viaje todo pagado a Tierra Santa. Así que pues a pedirle mucho a Dios, a ver si quiere que alguien de ustedes se lo saque, ¿sale? Entonces vamos a tener, ahorita vamos a llamar a nuestra invitada que viene de Colima, Diana, por favor, para que nos haga favor de sacar las papeletas ganadoras. Empezamos con introducción a la Biblia. ¿Para quién es? Para Margarita Varella. Muchas felicidades, Margarita. Siguiente, vida para vivirla. Eloísa de la Cruz Reyes. Muy bien, Eloísa, aquí tenemos ya tu premio, otra papeleta, Diana. Introducción a la Biblia. César Ceballos Anceno. Muy bien, César, aquí vamos a tener tu regalito también. Pablo Soldado de Dios. Ramón Orozco. Muy bien, pues muchas felicidades y queremos así saludar rápidamente, Enrique, a personas que nos han hablado de diferentes estados de la República. Pues de Aguascalientes a Dolores Guadalupe Méndez, de Manzanillo, Colima, a Luis Cortés, de Colima, Colima, a Carlos González, de San Luis Potosí, Irma Palomares, de Teúl, de Yucatán, desde Yucatán, también de Monterrey, de Ramos Arizpe, de Coahuila, de Ciudad del Carmen, de Cancún, de muchas partes de la República. Muchos saludos a todos ustedes y gracias por estar participando y acompañándonos en este momento en torno a la palabra de Dios. Así es, tenemos también muchas llamadas de Guatemala, de diferentes lugares. Francisco Javier López, Elizabeth, Hilaria Morales, Alma Verónica de Guatemala también, Sergio Meléndez de Guatemala. Tenemos unas llamadas de Nicaragua, Néstor de Nicaragua, Lupita Lepe de Washington. Muchas gracias por llamar, por tomarse ese tiempo. Gracias a los bienhechores. Y bueno, metemos rápidamente las papeletas en la tómbola. Vamos para allá. Vamos. Y posteriormente la de los regalitos también van a entrar ahí. No, vamos a tener que meterlas. Explicamos que estas papeletas que van a quedar almacenadas en la urna, están llegando más papeletas y van a estar a los pies del Santísimo por el momento en la capilla de María Visión. Y ya después se llevarán al Instituto Bíblico y a Tierra Santa. Pero esto será después del sorteo. Como ven, Así ya se es. están juntando. Mira, Cristi, ¿cuántas No, tenemos muchas. aquí? Recuerden que es en los programas en vivo de Palabras de Vida y de Saber Vivir. Dios los bendiga, gracias por acompañarnos y pues nos vemos en un próximo programa si Dios quiere. Saludos, Muchas gracias. Que Dios los Hasta bendiga. luego. ¿A quién iremos si tú eres el Santo de Dios? ¿A quién buscaremos si no al Salvador? Tu palabra, Señor, ilumina. Tu palabra, Señor, da vida. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.